Bueno, empezamos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Perdón un segundito, un momentico. Se supone que lo tenemos que tener preparado de antemano, ¿no? Eso no, para atrás un poquito. Estamos para atrás. Ya, ahora sí. Es que no, la luz está hacia allá. Ok. Princesa, permíteme, es que estás así. Ellos nos están viendo desde la mitad para mí. Este es lo que estamos grabando nosotros, que eso es para nosotros. Sí, amor, pero es que también la luz no me muestra. Eso es. Ok. Corremos esto para acá un poquito. Eso, así. Ya nos vemos todos lindos. Ahora sí. Si nos vemos todos lindos, yo me eché perfume hoy. ¿Si lo alcanzan a sentir o no? Bendito sea mi Dios. Me da mucho gusto en saludarlos. De verdad, Marisela. Dios te bendiga, princesa. Qué chévere, qué gusto saludarte. Cele, entonces vas a estar un ratico acompañándonos. Hola, princesa. Dios te bendiga. Bueno, muy bien. Cele, un abrazote para ti. También Ruth. Dios te bendiga, Isabel, Juanquita y Sandrita, un abrazo. Dios te saludarte. Tardecita ya. Rose, la niña más amada de Papito Dios, toda consentida, me están dando como medio celos un poquito de ti, princesa. Sí, ya te estás sintiendo ese amor, ya te están como amando mucho y Papito Dios y mi Madre María te están como consintiendo mucho. No es por molestar, por molestar. Qué lindo. Me alegra mucho por ti, princesita. Yeseli, un abrazo para ti, princesa, Dios te bendiga. Yeseli, ¿me escuchas? No, no que... eh, hola, Dios te bendiga. ¿Qué más? Giovanita, Dios te bendiga también a ti, princesa. Súper. Bueno, creo que estamos solamente 2, 4, 5, 6, 7, ¿verdad? 9. ¿Quién más? ¿A quién no he saludado? Y con Juanquita y Sandrita. Estaríamos 8, ¿verdad? Con nosotros. 9. Ok. Bueno, muy bien. Entonces un gusto en saludarlos. Dios me los bendiga mucho. Y ahí poquito a poco van llegando las personas. Estos mensajes han sido muy bonitos y en mucha edificación. Es importante que de verdad lo tomemos en cuenta lo que se nos va diciendo. La semana pasada estuvimos hablando de la unción, ¿verdad? Y es importante, porque esto es de formación, esta reunión, acuerden que vamos a utilizar una parte de formación y otra parte de información. Por eso es importante de una u otra forma que las personas invitarlas a nuestros hermanitos
de la comunidad que hace parte del liderazgo que tenemos en cada comunidad, para que, en cada capillita, para que se acerquen aquí y escuchen estas charlas que son de una u otra forma de mucha bendición y de mucha edificación. Bueno, pues bien, empecemos este momento, ¿te parece, Moni? Vamos a empezar, apaguemos micrófonos, porfa, y ya ahorita para no, como no interrumpir este momento lindo. Moniquita, ¿hablas, porfa? Dime al menos hola, precioso papachurris. Hola, papachurris. ¿Sí la escucharon bien? No, pero sí se escuchó, era para escuchar el micrófono. No la escuchamos. Hola, dímelo, Moni. No, porque entonces así... Hola, papachurris. ¿Sí se escuchó? Yo no la... No, pero yo no la escuché. La dijo muy allá. Tiene que acercarse un poquito más para acá y al oído. Que me le diga cerquita al oído. Ay, gracias, mi amor. Bueno, muy bien. Vamos a empezar en este momentico invocando a la Santísima Trinidad. ¿Listo? ¿Les parece? Que sea el Señor el que nos regale este momento, que sea Él el que nos dé este momento especial para Él. Vamos a empezar por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Papito Dios del cielo, te damos gracias por este momento que tú nos das, Señor, que realmente hoy sea un momento de mucho crecimiento, que podamos conocer más de ti, conocer más de tu palabra, acercarnos más a lo que tú nos envías, porque tenemos un llamado de parte tuya, tenemos un llamado, papá. Y ese llamado que tenemos, por favor, que seamos coherentes con ese llamado. Porque a veces dejamos de lado tu llamado, no lo tenemos en cuenta y tú nos colocas siempre en un misterio muy bonito, nos colocas en un lugar de bendición, donde vemos constantemente tu presencia, vemos cómo tú te manifiestas de una manera sobrenatural. Ayúdanos, Papá Dios, a que esa unción tuya se mantenga en nosotros, esté presente siempre en nosotros, que cada vez estemos más fortalecidos en tu amor, Papá Dios. Gracias, porque nunca nos abandonas, Papito Dios. Perdónanos de corazón por no ser esos hijos obedientes, por no saber comportarnos como tú quisiera que nos comportáramos, pero a pesar de todo nos tienes paciencia y quieres que nosotros siempre estemos contigo todo el tiempo, porque nos quieres utilizar, nos quieres llevar allí donde muchas personas no han. Bien, tú dices que la mies es inmensa y los obreros son pocos. Queremos ser esos obreros de tu mies. Queremos ser esos obreros porque hay uno que siembra, hay otro que cosecha, hay otro que planta, que riega. No sabemos cuál sea nuestra labor específica, pero aquí estamos para que tú nos utilices, para que tú nos envíes a donde tú quieras, porque ese es el mandato tuyo. Vayan de dos en dos. Vayan de dos en dos y bauticen en mi nombre, y ustedes, delante de ustedes irán los milagros, las proezas, para que la gente crea que yo los he enviado. Y si vamos a hablar de la unción, implica que tú nos diste ya una autoridad espiritual, no solo para hacer milagros, sino más sobre todo para la conversión de las almas, y que se acerquen a ti, se mantengan en ti, porque se pueden acercar, pero pueden ser como esas nubes pasajeras. Pero la intención es que de igual manera con nosotros, con nuestro comportamiento, con nuestra actitud, podamos afianzar en su corazón tu palabra y que ellos crean en ti. Perdónanos, Papá Dios, por no ser esos siervos fieles a ti. Gracias por este momento que tú nos das. Permite la presencia del Espíritu Santo, que Él nos guíe, nos oriente, nos hable a nuestro corazón y seamos esos siervos fieles a ti. Te lo suplicamos por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, Papá, que reconocemos que Él dio la vida por nosotros en la cruz, su sufrimiento en el huerto de los olivos, que fue tan poderosamente edificante para nosotros, y el sufrimiento de Él no fue en vano,
porque si estamos aquí fue porque ese sufrimiento, esa sangre que Él derramó, nos hace libres y nos lleva a tu presencia. Te lo pedimos por las lágrimas de nuestra Madre María, por su sufrimiento de igual manera, porque el sufrimiento de Él y de ella para ti son el propio sufrimiento, porque ustedes son uno solo. Y queremos también hacer parte de esa preciosa misterio de la Santísima Trinidad, incluyendo mi Madre María. Y gracias de verdad por escogernos. Aún así a veces no nos la creemos, pero gracias por escogernos. Bendito y alabado seas por siempre. Amén, amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy bien. Sean esforzados y valientes. Lo dice Josué, ¿verdad, Moni? Sí. Y Josué, ¿qué es lo que dice Josué? Dice que realmente nosotros, la vida de Josué es lo más de linda, ¿no? Porque él fue de esos escogidos por Moisés para que fueran a la tierra prometida. Y solamente él y Caleb, yo contaba esa historia de Caleb, y cuando contaba esa historia, entonces era bien interesante porque contaba esa historia y veía que no todos llegaron a la tierra prometida, solamente los descendientes. Ay, perdón, los descendientes. No, tranquilo, no tienen que utilizar tapabocas, tranquilo, estamos lejos de distancia, entonces no me asusten porque cuando alguien estornuda todos salen corriendo, ¿sí o no? Entonces aquí no me vayan a asustar. Estamos muy lejos, muy lejos. Ya salió allí corriendo, Ya, Yeseli. Yeseli, ya saliste corriendo. No, no, tranquila, tranquila. Entonces, esa historia de Caleb y José es lo más de linda. A mí siempre me ha gustado mucho esa historia, Moni, porque de una u otra forma ellos tuvieron un llamado, ¿no es cierto? Y ese llamado que tuvieron fue muy lindo porque fue el llamado de Moisés a visitar esa tierra prometida. Estuvimos hablando la semana pasada, Moni, ¿recuerdas? De todo lo que es la unción y qué es la unción y qué implica la unción en nuestras vidas. ¿Cuáles son los riesgos realmente? No, qué no es unción y qué es unción. Y quisiera que recordáramos un momentico eso y ahorita vamos a hablar de cómo mantener la unción y cómo tenerla siempre presente y referenciada en nuestras vidas para que esa unción no se nos pierda, porque realmente podemos tener ese llamado, pero al tener ese llamado, la unción la podemos perder de muchas maneras. Y tenemos algunos personajes en la Biblia que nos dan esa referencia. Hablamos la semana pasada, Moni, con respecto a lo que fue la historia del profeta Elías y el profeta Eliseo, ¿verdad? Apaguemos el micrófono, porfa, Yeseli. ¿O quién está, quien no tiene el micrófono prendido? Apaguemos micrófonos, porfa. Giovanita. Entonces, Eliseo siguió a Elías y es importante que estudiemos la palabra porque eso vamos a hablar ahora más adelante de lo que implica realmente no perder esa unción. Pero hagamos un recorderis, Moni, de lo que es la unción. ¿Qué implica la unción en nuestras vidas? ¿Qué es la unción? Para hoy hablar de cómo mantener esa unción. O sea, ¿fuimos escogidos o no fuimos escogidos, Moni? Porque dudamos tanto de ello, ¿verdad? Dudamos de si Dios nos escogió o no nos escogió. ¿Dios nos escogió o no? ¿Y cómo sabemos que Él nos escogió? Él es el que nos llama. La palabra de Dios nos dice que Él es el que primero nos llama. No somos nosotros quienes lo buscamos a Él. Porque, y es lógico, o sea, es lógico en la medida de que si nosotros estamos muertos por el pecado, pues eso no nos permite entender la vida espiritual, porque estamos muertos. Entonces es el Señor el que primero nos llama, empieza a inquietarnos con mensajes que nos llegan o cosas así. Entonces ahí empieza la situación de que Él nos empieza a llamar, Él nos empieza a inquietar, pues como a ese, a querernos conquistar a través de las personas, se nos presentan las dificultades y precisamente por esas dificultades y con las personas que nos van llegando, nos empieza Él a dar el mensaje de Él. O sea, Él es el que nos busca, nosotros no, o sea, solamente vemos el mundo, solamente vemos las dificultades, los problemas, etcétera, pero no lo vemos a Él por causa de nuestro pecado. Entonces, Él es el que nos llama, Él es el que nos está buscando, Él es el que nos da la posibilidad Sí. de realmente
pues encontrarlo a Él. O sea, el llamado es de Él, no es de nosotros. Hay una canción, ¿no es cierto?, que dice así: no me habéis vosotros elegido, fui yo mismo quien os elegí. Ya no llamo siervos sino amigos, permaneceréis para siempre junto a mí. Sí. Ya no, o sea, es una canción. Yo soy la verdad, soy el camino, soy la vida y la resurrección. Quien me halla no andará perdido, permaneceréis para siempre junto a mí. Creo que sí. Más o menos. Pero bueno, El ahí, cantante Rafa. pero por ahí iba por ahí iba el punto, ¿verdad? Sí. Si Él nos escoge, Moni, Él nos escoge con nombre propio. Él sabe de qué naturaleza estamos hechos. Él sabe las dificultades que tenemos, sabe los problemas que tenemos, las angustias, lo imperfectos que somos. Él lo sabe, porque Él nos creó. Y Él sabe las heridas, porque Él conoce absolutamente todo de nuestro ser, absolutamente conoce todo. Y a veces dudamos tanto de ese llamado, ¿no? Pero ¿por qué será que...? O a veces nos creemos mucho, porque son como las dos posiciones. O no creemos, o nos creemos súper recontra espiritual y estamos que flotamos por los aires, ¿no? Pero la unción es presencia de Dios. Unción es presencia de Dios. Por eso nuestra comunidad se llama Shekinah, porque es presencia de Dios. Y siempre estamos exponiendo lo que somos nosotros. Somos esos hijos amados, somos esos hijos predilectos de mi papá Dios del cielo. Por eso, Rafa, hay que diferenciar entre lo que es el llamado y lo que es la unción, ¿sí? El llamado, el Señor nos está llamando a muchos. Pues a todos sus hijos nos llama en diferentes momentos de nuestra vida. La unción es diferente porque la unción tiene que ver con ese trabajo que estás haciendo en tu corazón, con ese querer mantenerte en el Señor, en esa oración, en ese conocer de Dios, conocer y hacer su voluntad, permitirte estar en la gracia de Dios. Eso quiere decir tener tu corazón tranquilo, limpio, dispuesto para Él, en obediencia para Él. Por eso son algunas personas las ungidas, las ungidas. El rey David fue ungido rey. Rey Saúl en su momento fue ungido como rey, que fue el primer rey de Israel, pero desafortunadamente por su desobediencia perdió la unción. Entonces, la unción implica la obediencia, implica ese buscar tener un corazón sano, un corazón santo, o sea, que sea dispuesto para Dios. El llamado, muchas personas podemos tener el llamado, porque es la intencionalidad de conocerlo y demás, pero una cuestión es ser llamado y otra cuestión ser ungido. Sí, hay una diferencia, ¿no? Porque el ungido ya es el que realmente le pertenece a Dios como tal, como su siervo. No es porque somos todos sus hijos amados, no todos, ¿no? De eso tenemos una charlita posterior, la hablamos de ello. Pero realmente estamos nosotros llamados, nosotros tenemos un llamado a ser esas personas que vamos a traer, a trabajar para Él en su mies. Un pasaje bíblico que sustente lo tuyo, uno. Habían dos hermanos y los dos fueron llamados. ¿Sí ves? Llamados. Uno de ellos dijo, sí, voy, y no fue. Y el otro dijo, no voy, pero él se arrepintió Y fue. y fue. ¿Sí te das cuenta? O sea, que tú puedes tener un llamado, pero si tú no lo pones al servicio de Dios, no vas a tener esa unción que es la presencia viva de Dios para que a través de tu boca empieces a hablar. ¿Cuándo sabes que tú tienes esa unción? Cuando te escogen, cuando te dan un ministerio, cuando te dicen vamos a hacer algo, es que yo quiero que tú vengas aquí, o tienes por dentro de tu voz una vocecita y dice yo quiero hacer parte de aquí, pero te ungen para que ya allí esté la presencia de Dios y lleves la presencia de Dios. Se manifieste la presencia de Dios en tu boca, en tu actuar, en tu comportamiento, se manifiesta esa presencia de Dios. O sea que ya tienes la unción, tienes el llamado, pero la unción es el bautismo que te da Dios, que te da ese óleo santo, que te toca y te dice, ya estás aquí y a través de ti yo te voy a utilizar para que seas mi siervo, mi sierva, y empieces a dar fruto y fruto en abundancia. Porque ¿cómo se va a dar eso cuando tú tienes autoridad en el hablar,
cuando te escuchan y quedan las personas sorprendidas por lo que Dios está hablando a través de ti. No eres tú, porque a veces uno se queda como el burrito del domingo ¿qué? El domingo ¿De cuando Ramos? de Ramos, sí, que hay una historia donde el burrito se creía que él era el que le estaba echando las flores, ¿no es cierto? Y no era él, es a mi Jesús. Nosotros somos los burricos que llevamos realmente la presencia del Señor. Y es allí cuando tú ya tienes esa autoridad, cuando la gente te escucha, cuando la gente te llama a pedirte consejo. Eso es unción. Cuando ya te asignan a alguien especial, por ejemplo, tú, si estás asignado a un grupo especial, es porque tú ya tienes no solamente el llamado, sino ya tienes la unción. El problema es que tú teniendo la unción, te comportes como si fueras llamado. ¿Sí te das cuenta? Hay que tener presente que esa unción se tiene que como sustentar con el testimonio que tengan, ¿no? Porque a veces sí, las personas tienen unas habilidades o unos talentos. Las habilidades de poder hablar a la gente, de poderlas convencer, de poderle, o sea, manejar algunas capacidades intelectuales que tenga. Entonces, ahí es muy importante que nosotros sepamos que esa unción tiene que tener un testimonio de vida, un testimonio, un real, o sea, una real presencia de Dios en su vida para poder decir, sí, o sea, yo sí tengo esa unción. Porque es que a veces las personas de pronto, y vamos a ver muchas personas, líderes que están en la iglesia, que de pronto coordinan programas, lo que sea, son personas que pueden tener una habilidad tremendísima para hablar, para expresarse, te parece súper cariñoso, súper espectacular, etcétera, esa persona, y resulta que cuando tú vas a ver su testimonio de vida, su hogar y demás, desafortunadamente no hay ese testimonio, no hay esa vida real que proyecta. Entonces, la unción tiene que ver también con ese testimonio de vida y ahí es donde nosotros tenemos que cuidarnos tremendamente de que de verdad nuestro corazón esté limpio y esté puro para Dios. La unción es de Dios, o sea, viene el aceite, el óleo santo. Entonces, ese es el que se va a proyectar, porque si yo solamente lo proyecto desde lo mío, yo lo que estoy haciendo es contaminar a las personas porque estoy proyectando el espíritu que hay en mí. Y no es el espíritu de Dios que es lo que está proyectándose. Entonces, por eso es que es importante un testimonio de vida, por eso es importante el que nosotros realmente nos preocupemos por esa santidad, esa sanidad del corazón, porque muchísimas veces cuando el corazón es el que no está sano, y ahí es donde se contamina, por decirlo así, esa posibilidad, ese llamado que el Señor te tiene, esa unción que te da Dios, que eso fue lo que le pasó a Saúl. Él no tenía su corazón sano, él tenía soberbia, él se sentía demasiado grande y él prefirió actuar por sí mismo. ¿Sí? Al actuar por sí mismo, ahí fue donde él pierde su posibilidad de mantenerse en el liderazgo, en el reinado que él tenía. Entonces, por eso es que es tan importante que esa unción vaya acompañada del testimonio de vida y fuera de eso, pues de ese nivel de santidad, ¿no? Que el Señor pide. Entonces tú ya tienes ese llamado. Ahorita vamos a hablar de cómo se pierde esa unción. Entonces tú ya tienes ese llamado, ya lo tienes. O sea, yo no lo dudes, porque entonces el dudarlo es una acechanza del enemigo. ¿Será que sí? ¿Será que todavía sí? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que realmente? Entonces uno empieza como a tambalear y solamente vuelves otra vez atrás al llamado, pero no a esa unción que tú ya tienes. Tú eres un ungido de Dios. Si tú ya tienes un grupo de personas, si ya te escogieron para ese grupo de personas, es porque ya estás ungido. Ya se puede hacer de pronto una celebración donde de pronto con una autoridad espiritual, un sacerdote, ya te puede bendecir para eso, pero necesariamente tú ya tienes ese llamado. Ya mi Jesús te llamó y te envió. ¿Sí? Esa unción ya la tienes y harás en mi nombre milagros. Cuando tú oras, tú no sabes el milagro que tú haces. A mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, cómo alguien en los rosarios que nosotros hacemos da un testimonio muy pequeño que cree que es diminuto, que cree que es demasiado pequeño, pero el Señor coloca otras palabras. Por ejemplo, en ese momento, pues yo las siento así en mi corazón y las digo, y son unas palabras que uno queda, wow,
Yo quedo sorprendido de esas palabras, incluso digo, ¿de dónde salieron las palabras tan bonitas? Y son palabras que me edifican y sé que a los otros se edifican. Pero es un testimonio tan pequeñito que uno cree que como un granito de mostaza, pero lo está dando. ¿Y por qué? Porque te vio. Porque a ti como líder y a ti como esa persona ungida te están observando. Observan las actitudes tuyas, observan tu comportamiento, observan tú cómo respondes, observan tus gestos, observan todo. Por ejemplo, entre los dos, ¿sí? Ustedes nos observan y se hacen de una u otra forma una referencia de ella, de Moni, y una referencia de Rafa. Que somos diferentes los dos, sí, somos diferentes. Y ustedes de una u otra forma nos han mirado. Inclusive han pensado, bueno, el Rafa es así, Mónica es así, a tal cosa tal cosa él. Sí, porque nos miran todo el tiempo. Nos ven a través de las redes sociales. Una amiga mía muy preciosa me decía, Rafa, yo ya te escaneé. Sí, ya te escaneé. ¿Te acuerdas que una vez estuvimos en Nueva York, no? Y entonces íbamos a dictar una conferencia y entonces la esposa de un diácono dijo, no se preocupen, ya los tengo a ustedes investigados, ya les revisé absolutamente todo de ustedes y por eso fue que te permitimos que vengas acá porque vimos que realmente sí pueden responder a la necesidad que tenemos en nuestra comunidad, porque no podemos atraer a cualquiera. O sea, nos vieron sin que nosotros nos hubiéramos dado cuenta. A ti te observan también porque tienes la unción y al tener la opción, pues lógico que te están mirando en todo lo que tú haces. Tienes por eso que tener mucho cuidado, porque lo que tú hagas en lo escondido, tarde que temprano se te va a reflejar en tus gestos, en tu actitud, en tu comportamiento. Si tú tienes por allá guardados en tu interior cosas que no has sanado en tu interior de tu pasado, esa actitud que tú asumes, una actitud serena como un cielo de verano, ¿sí? De frescura internacional, ¿sí? De esa frescura, se te va a notar. Se te ve en lo que tú haces en tu cotidianidad. Si tú eres demasiado rígido, demasiado fuerte, demasiado inquisitivo, se te va a notar. Y la gente va a estar así, la puedes estallar. Si tú eres una persona coherente, una persona que te gusta estar dentro de los principios, pues necesariamente, y si tú ves el corazón de los demás, se te va a notar. Si tú eres una persona que te gusta escuchar a la gente, ver qué dificultades tienes, acompañar a las personas que te están ayudando, las personas que tú tienes a tu haber, sí, necesariamente se te va a notar. Entonces, esa unción y ese llamado ya lo tienes. Que dudes de los milagros es otra cosa diferente, porque tú no los quieres hacer. Le pasa lo mismo que el hijo pródigo, el mayor. ¿No es cierto? Es que lo mío es tuyo, ¿por qué no lo has tomado? Papá, es que tú no me diste un cabrito. Papá, es que tú haces milagros con otros y yo no he podido hacer esos milagros. Pero es que lo mío es tuyo, hijo. Simplemente habla y yo actuaré a través de ti. Préstame tu boca para bendecir a alguien y te darás cuenta cómo esa persona va a quedar sana. ¿No se han dado cuenta, por ejemplo, testimonios dentro de las capillitas? Testimonios de personas que antes eran muy fríos y se distraían con muchas cosas. Y ustedes lo saben, lo han escuchado. Y cómo esas personas han ido cambiando. Y uno los escucha de una manera tan hermosa de oración. Y uno dice, Dios mío, qué transformación están teniendo. Y todo debido a la unción que tú ya tienes porque el Señor ya te está utilizando y Él está empezando a actuar por lo que tú eres, por lo que tú tienes en tu boca, por lo que tú estás permitiéndote de Él, porque tú ya tienes no solamente un llamado, sino ya tienes una unción. Y al tener esa unción, que es la bendición de Dios para que tú hables, actúa y déjate actuar. No tengas temor que el Espíritu Santo te va a guiar. ¿Cómo perder esa unción? Primero dudando, ¿no es cierto? Porque hubo dos personajes que vale la pena, bueno, yo tengo tres, ¿sí? Aunque pueden haber varios que perdieron la unción. Uno de ellos, el más común, Sansón. Porque se metió ¿con quién? Con Dalila. ¿Y qué hizo Dalila? Dalila le quitó, o sea, ¿Quién era Dalila primero? Dalila estaba con los filisteos, Claro, era ¿no? una filisteo. ¿Se metió entonces con una mujer creyente? No. ¿Con quién se metió? Precisamente los papás le decían a él mucho que no se metiera con las mujeres que se metía. Él se metía con personas que no eran del pueblo de Israel. Y desafortunadamente esa situación lo llevó o sea, esa rebeldía, porque es una rebeldía, lo llevó a caer en manos de Dalila y de tanto, o sea, él se sentía tan seguro de que no le iba a pasar nada, tan seguro de que no iba a caer en el pecado,
que desafortunadamente esa seguridad lo hizo perder su unción, porque él cae en su pecado y Dalila pues logra encontrar el secreto de él por el cual pierde su unción. O sea que la unción que Dios le dio, no solamente pues allí habla de que con una quijada de un asno mató a no sé cuántos filisteos, que le abrió la boca a un león. Bueno, muchas cosas hablan de allí, que inclusive tumbó un templo que estaba construido por allí para Baal y todos los filisteos murieron. Bueno, lo cierto es que se metió con la Eso fue persona lo grave. equivocada. Esa historia de Sansón es muy interesante porque él pierde la unción porque se permitió la levadura de los fariseos. Ya vamos al Nuevo Testamento tomando a Sansón, la pequeña zorra que se come los viñedos en flor. Empezó esas pequeñas indiscreciones porque él no era fiel a los principios de Dios. Si ya tienes una unción, cuídate con respecto a lo que, con quién te involucras, con quién andas, qué escuchas, qué, qué Dalila estás permitiendo en tu vida, qué espíritu de Dalila, porque son espíritus, ¿no? Que se permiten esos espíritus y estás dejando que la unción, la bendición de Dios se pierda, se opaque, porque la estás ensuciando. Otro personaje, Moni. Pero antes de seguir ahí, o sea, con relación a esta historia, y lo dice la palabra, la rebeldía es adivinación, la soberbia es idolatría. Entonces tenemos que tener presente eso, que esos dos supuestas situaciones de los hijos o de uno o del esposo o de quien sea, si nosotros ante la palabra de Dios tenemos rebeldía, estamos en un problema de adivinación, ¿sí? Porque ¿qué es esa la adivinación? La adivinación tiene que ver con que tú te imaginas lo que posiblemente va a pasar, estás adivinando lo que sucederá, es adivinación. Por eso la rebeldía es adivinación. Mientras que la soberbia es idolatría, porque se siente demasiado grande. Entonces, asimismo se siente un ídolo y asimismo va a plantear otros ídolos en su vida, porque ídolos traerán otros ídolos. Entonces, es muy importante que tengamos presente ahí, Rafa. Claro que sí. Y entonces hay otro personaje, como te compartía, que de igual manera tenía una unción de rey y fue destronado. Sí, y ese rey fue Saúl, ¿verdad? Un hombre que fue escogido de una u otra forma por el hombre. Dios accedió, porque antes existían los jueces. Sansón fue un juez. Débora fue la única jueza, la única mujer. Existió otro como quién, el que mató como a 100,000, se me olvidó el nombre de él, que le dijo al Señor que si tú me dabas este poquito de algodón, y alrededor estaba ¿Gedeón? Gedeón, fue otro juez. Bueno, hubieron muchos jueces, pero en especial el primer rey de Israel se llamó Josué. ¿Y por qué fue rey? Porque el pueblo Fue estaba, Saúl. Saúl, discúlpame, Saúl. Porque todo el pueblo estaba en ese momento indispuesto, no querían más jueces. Los jueces eran aquellos hombres valerosos, aquellos hombres que eran capaces de llevar, o sea, como eran esos héroes, ¿no es cierto?, del momento, y eran nombrados como jueces, y ellos eran los que daban Las como las directrices. directrices del pueblo de Israel. Entonces el pueblo se cansó de eso, Y y entonces, mira que el pueblo entra como en esa rebeldía. Curiosamente entra en esa rebeldía con Dios y entonces le exige a Dios le exigen, fue una precisamente un exigencia. rey, que ellos ya querían era un rey. Y entonces a raíz de eso fue que aparece Saúl y mire la particularidad. Saúl peca, o sea, como viene por esa situación de rebeldía, ¿sí? Curiosamente él, dentro de su reinado, cae en la rebeldía, cae en la no obediencia. Y entonces al no tener esa obediencia, pierde su reinado, Por eso pierde su unción. uno debe ser muy cuidadoso, muy cuidadoso. Y lo que voy a decir, de verdad lo digo con todo conocimiento de palabra. Si alguien te escoge a ti, tienes que conocerlo. O sea, conócelo como es, conócelo en lo que tú puedas conocerlo. Si te inspira realmente confianza, si habla de la palabra, si no te dice cosas diferentes de la palabra. ¿Cómo sabes que alguien realmente te escogió a ti, que es tu guía espiritual, alguien que realmente dé testimonio y que esté ceñido bajo la luz de la palabra, bajo la luz de la palabra? Porque a veces hay personas que tal vez son guías espirituales y se ciñen bajo la luz De de conocimiento humano. conocimiento humano.
o interpretaciones humanas, no por revelaciones divinas, sino por conocimiento. Si nosotros estamos haciendo eso y si en su momento tú sientes que no, mira, yo te digo, como dijo un sacerdote, por favor, huye. De verdad. Simplemente, Rafa, fue un placer, te conocí, muy bonita tu barba, Moniquita, muy especial todas tus oraciones, pero me tengo que ir. O no Y te despides, pero realmente si no estamos nosotros, y te lo digo de corazón, siendo esos mensajeros del amor de Dios y siendo testimonio y hablando bajo la luz de la palabra, este no es un ministerio para ti. De verdad, igualmente, porque te estamos de una u otra forma haciendo daño y tienes que tener unos ojos muy como abiertos. abiertos, muy sensibles para ver si nosotros realmente te orientamos de manera diferente. Y si tú sientes que nosotros estamos realmente orientándonos, entonces por favor mantente fiel a lo que nosotros te decimos y si te llamamos a un ministerio, búscalo, mantente. Si no, no te preocupes, yo no te voy a exigir, no te exigimos nunca en ese sentido, sino que te mantengas, pero sé coherente con lo que haces, Moni. Igualmente es importantísimo que tú te rodees de personas que también están en el mismo sentir y en el mismo espíritu. ¿Por qué razón? Porque si tú acostumbras rodearte de personas que viven de la queja, que viven de la criticadera, que viven del negativismo, que viven de la pelea, en fin, tantas situaciones desafortunadamente, eso sí te va a tocar tu corazón, te va a impregnar de expresiones, de gestos, de mil cosas que desafortunadamente van a afectar tu unción. Aparte de eso, si tú vas a escoger personas dentro del ministerio, situaciones, o sea, dentro de ese grupo para que te apoyen y demás, son personas que deben realmente estar como en oración, o sea, que deben estar en el mismo trabajo que tú estás haciendo, porque tú no ganas nada que tú trabajes para mantenerte en santidad, para mantenerte sano en tu corazón y demás, y escojas una persona a tu lado que al contrario sea una persona de quejas, sea una persona de desobediencia, sea una persona que no se preocupe por sanar su corazón y demás, y lo único que estás haciendo es dañar el liderazgo que tú estás haciendo, porque así pasó con los hijos de Elías, fue Rafa, ¿Cuál, mi amor? creo que era de él, que, o sea, él se preocupaba Ah, de mucho, Gedeón. Los hijos no, de Gedeón hicieron, eso fue tremendo lo que pasó, incluso con ellos. Bueno, bueno, pero la situación es que él servía en el templo, Gedeón no servía en el templo, ¿no? no. Él servía en el templo y él le decía a los hijos, pero o no, él iba y hacía sacrificios por sus hijos, él oraba por sus hijos, él hacía muchas cosas por sus hijos, pero él no reprendía a sus hijos. Y por eso mismo, sus mismos hijos, sabiendo que eran de la casta de los sacerdotes, sus mismos hijos terminaron haciendo cosas impropias dentro del templo y por esa misma razón sus hijos murieron. Entonces fíjense que es esa unción que tú tienes, ese llamado que tú tienes, tienes que tener mucho cuidado. Mucho cuidado porque realmente fue Dios quien te escogió, no fueron unos seres humanos, no lo fueron. Fue Dios directamente quien te escoge, porque te escogieron para algo especial, te escogieron para llevar un ministerio, te escogieron para llevar unas almas a la presencia de Dios. A eso te escogieron. En nuestro caso, en nuestra comunidad, te escogieron para estar llevando un Santo Rosario, para que a través de ese Santo Rosario conozcas a nuestra Madre María, ella a su vez entregue lo que es la unción de ella, esa esencia de ella, que es la gracia, que es la presencia de Dios, porque la gracia es el regalo del Espíritu Santo para poder estar en esa presencia del Señor. Y si te dieron ese privilegio, porque es un privilegio de liderar, entonces cuídate con lo que tú haces. Esfuérzate realmente por ser coherente en tus cosas. Porque hay algo que es importante. Tú cómo pierdes la unción cuando tú no estás tomada de la mano del Espíritu Santo. Y al no estar tomada de la mano del Espíritu Santo, pues necesariamente, ¿quién te va a guiar? ¿Sí? O sea, no somos nosotros. No podemos ser nosotros. Nosotros solamente damos algo mínimo. Pero quien te va a guiar a ti es el Espíritu Santo. La pregunta es, ¿tú conoces al Espíritu Santo? O sea, eres esa persona que busca de Él, tienes esa relación personal con Él, le dices buenos días, Espíritu de amor, yo quiero que hoy me hables, que tú te unas a mi espíritu para decir Abba Padre, que tú te unas a mi alma para ver esa comunión con el alma y que mi alma me esté guiando a mí en mi comportamiento. ¿Cómo está esa relación con el Espíritu Santo? ¿Qué otra cosa, mi amor?
hace que tengamos nosotros el hecho de perder la unción? Cuando caemos en pecado, Rafa. O sea, cuando, y mire que el pecado es tan sencillito como que algún día tuviste una dificultad importante en tu casa con tu esposo, con tu hijo, alguna persona o con tu papá o alguna persona y resulta que dijiste cosas. De ese día te sentiste terrible, normal que podamos sentir cosas, pero dice que el sol no se ponga sobre tu enojo. Pero resulta que ese día dijiste tantas cosas que definitivamente terminaste el día mal. Y al otro día, como si nada, ni te arrepientes, ni pides perdón, ni nada. Y resulta que esa cantidad de cosas que dijiste quedaron activas. Y entonces, ¿qué sucede? Poco a poco te empiezas a enfriar. Por ejemplo, lo que pasa con muchos líderes en las iglesias que hemos visto y es lo siguiente. O sea, ellos tienen alguna dificultad con algún líder de la iglesia, con algún compañero de la iglesia, entonces se pelean, entonces empiezan a no asistir a la iglesia, terminan aislándose de la iglesia y ahí se perdió todo lo que podía suceder con él en su proceso o con esa persona en su proceso de formación. Muy bien. Y otro elemento muy importante es que tú tengas muy claro en cuál es una visión de tu ministerio. O sea, qué es lo que tú sigues en tu ministerio, qué es lo que tú realmente conoces lo que es el ministerio que tú estás llevando. O sea, tú tienes claridad con respecto a lo que estás haciendo. O sea, o estás haciendo las cosas simplemente porque crees y presumes que las sabes, pero realmente no tienes un conocimiento claro de lo que es esa misión y esa visión del ministerio que tú estás llevando. Eso es perder una unción, porque entonces fácilmente te permites el involucrar otros elementos que no hacen parte de esa misión y esa visión de lo que tienes que estar haciendo. Entonces, hay que tener mucha prudencia en ese sentido. O sea, conoce realmente lo que es tu ministerio y para qué estás llamado. Bueno, otra situación que es importante que nosotros tengamos presente para mantenerse en la unción es precisamente el ser obedientes. Eh, Dentro de las cosas que el ser humano más difícilmente o sea, lo que más dificultad le causa es la obediencia. Cuando tú tienes un desacuerdo con alguna persona, especialmente con una autoridad, ya sea en un solo tema, tú generalmente empiezas a decir muchas cosas y empiezas a generar cierta rechazo y cierta desobediencia hacia esa otra persona, hacia esa autoridad tuya. Y eso hace que tú te desvíes del camino. O sea, es muy importante que tú aprendas a respetar las autoridades. Acordémonos lo que nos dice Romanos 13. Romanos 13 nos dice que toda autoridad es impuesta por Dios. Que si esa autoridad hace lo malo, ¿sí? Hace lo malo, a ella le va a cobrar Dios, claro. Dios situaciones le cobran. particulares. Él le va a hacer el reclamo, ¿sí? Si a mí esa autoridad me dice que yo tengo que ir en contra de los mandamientos de Dios, también. O sea, si yo los hago, grave, ¿sí? Pero si esa autoridad, a pesar de que haga cosas que están, o sea, que pueden ser tirano, que de pronto sea demasiado exigente, cosas así, o sea, pero yo no estoy haciendo lo malo, ni me pide lo malo a esa persona, le pide las cuentas. Lo importante es que yo aprenda a ser obediente y yo no me vaya en contra de la autoridad. Porque el Señor respalda a las autoridades. Por eso el mandamiento, el quinto mandamiento es tan fundamental. Porque cuando nosotros no enseñamos a nuestros hijos a respetar la autoridad, así que sea el papá un gritón, un regañón, lo que sea, y que uno, ay, no, pero es que usted es el colmo de la exageración y te vas en contra de la autoridad y le enseñas a tus hijos a no seguir las autoridades, por eso es que en los hijos caen las maldiciones. ¿Sí? Sin que uno quiera, le está enseñando a los hijos a que busquen sus propias maldiciones. Entonces, la importancia de uno realmente obedecer a las autoridades, seguir lo que nos orienten, siempre y cuando no sea que vaya en contra de los mandamientos de Dios. De resto, todo se puede organizar. Moni, y una última, de pronto como tener presente esa última
como punto que uno puede perder la unción es cuando uno no se capacita. Cuando tú te quedas simplemente con lo que te dan, cuando te vuelves una persona conformista, cuando simplemente te quedas allí en la zona de confort frente a tu parte espiritual. No te conformes con lo que nosotros te damos, es mínimo, es que lo que nosotros damos es muy No es mínimo, nada. es muy mínimo. Tú tienes que estar leyendo la palabra, estudiándola por tus propios medios. Pueda que nosotros hagamos en su momento un seminario de palabra de Dios, pero tienes tú que formarte. Esa relación con el Espíritu Santo, conócelo, conoce a mi Madre María, porque esta comunidad es mariana. Tienes que conocer a mi Madre María, estudiar de ella. Estudia, consigue libros, documéntate, escucha predicadores que sean de sana doctrina. ¿En qué sentido? Que realmente lleven un mensaje que sea muy edificante y no te pongan en contra, porque hay que tener mucha prudencia. Sacerdotes ungidos por Dios, o sea, que tengan esa capacidad de oratoria, que te lleven a la presencia de Dios y no te pongan en contra de. Porque a mí personalmente no me gusta eso, no me gusta la pelea entre una iglesia y la otra, que esta sí, que esta no, que aquí entonces yo y que aquí sí, que yo creo y que no creo. Esas cosas no son de Dios, ni en una parte ni de la otra. No, Personalmente lo a digo. Dios no le gusta la pelea. Esa pelea no es de Dios. Mi Jesús no peleó. Él peleaba era en contra de los pecadores. Fariseos, sepulcros blanqueados, raza Del de pecado. víboras. ¿Sí? Pero porque eran ellos, no era porque fueran los fariseos en total o el gremio de los fariseos, sino porque eran ellos los que estaban realmente haciendo algo impropio, porque estaban llevando al pueblo a perderse. Entonces, y eran sumos sacerdotes y conocedores de la ley, conocedores profundos y ungidos para hacer eso, pero hacían algo que era inadecuado. Entonces, por eso tienes que documentarte muy bien, investiga, estudia, pero estudia cosas que te edifiquen a nivel espiritual y que te hagan crecer a nivel espiritual. Si, otra vez repito, si nuestro ministerio no te está ayudando a crecer espiritualmente, este no es tu ministerio. De verdad, este no es tu ministerio. Si nuestro ministerio no te lleva a tener paz en tu corazón, este tampoco es tu ministerio. Y si este ministerio te está ayudando a crecer espiritualmente, profundiza más, más, profundiza más, no te conformes, da un paso más, da un kilómetro más, Una milla una extra. milla más, una milla extra. No te conformes con solamente lo que tú recibes, da algo más. Mira, Rafa, me llamó la atención este libro, esto me ha edificado mucho, esto ha sido para mí de mucha bendición. Bendito y alabado sea el Señor, bendito y alabado sea el Señor por lo que nos regala Moniquita. Entonces, vamos a orar. Pidámosle al Señor que esta palabra que hemos recibido hoy, que realmente sea un momento muy especial donde le podamos decir a Él que nosotros sí tenemos un llamado y tenemos una unción, porque ya Él nos bendijo y nos llamó a algo, y que a veces dudamos porque el enemigo empieza a actuar aquí en la mente y no dejarnos realmente tener esa presencia viva de Él. Papito Dios del cielo, yo te doy gracias, Señor, te doy inmensas gracias por que hoy me hablas a mi corazón nuevamente. Te doy gracias porque sí me estás dando un llamado especial, porque tú me escogiste, porque soy un privilegiado, una privilegiada. Hoy te doy gracias, mi Señor. Y por eso te pido que a través del Espíritu Santo tú me des esa convicción plena, que no solamente tengo un llamado, sino que también fui ungido a través del Espíritu Santo, por la gracia de mi Madre María, a ser ese mensajero tuyo. Hay personas que están dependiendo de mí espiritualmente. Y tal vez yo no he sido esa persona correcta, tal vez no he sido esa persona obediente, tal vez me he permitido esas pequeñas influencias y me he dejado llevar por mis emociones y no he sido esa persona coherente. Tal vez yo no he investigado, no he profundizado, necesito más de ti. Espíritu de amor, lléname de tu presencia, precioso Espíritu de amor, para que realmente yo me convenza plenamente y sea ese instrumento para que tú actúes a través de mí, para que tú fluyas y que tú seas la autoridad. Yo solamente abro mi boca para que tú actúes con autoridad y lleves esos milagros para que nuestros hermanos se conviertan y empiecen a rehacer su vida y empezar a crecer en el amor de mi Papá Dios. Estamos aquí, Espíritu Santo, para conocerte. Ven, Majestad Divina, toma nuestros corazones, toma los corazones de mis hermanos que están escuchando este mensaje. Tómale sus corazones, que ellos realmente se convenzan que tienen ese llamado y esa unción hermosa. Ven, Espíritu de amor, y apodérate de nuestro corazón y unge en este momento, unge, reafirma, confirma el llamado, confirma la unción que tú le das a cada corazón.
Y cada persona reciba en este momento esa bendición del Espíritu de amor. Recíbela, ese óleo precioso que está allí en tu frente porque tú estás llamado. No más rebeldía porque es levadura de los fariseos. No más vamos a permitir que porque esas pequeñas fisuras emocionales o heridas que traemos del pasado me impidan realmente ser una persona que lleve a otras almas de Dios, a esos hermanos nuestros a la presencia de Dios. Recibe esa bendición y hoy se confirma tu llamado. Hoy se confirma que tú eres un escogido de Dios. Papá Dios, recibo, dilo con humildad, inclina tu rostro y recibo tu llamado, recibo tu unción, recibo tu bendición a través del Espíritu Santo y sé que yo soy un llamado. Sé que debo ser mucho más vigilante de mi comportamiento, sé que debo ser mucho más vigilante de esas almitas que tú me diste para llamarlas, para saber cómo están, para orar por ellas. Gracias, Espíritu de amor precioso, por esa misericordia infinita que tú nos tienes. Bendito y alabado seas tú. Y gracias, Mamita María, por acompañarnos siempre, por estar con nosotros, cubriéndonos con tu manto celestial. Gracias, Madre. Gracias, 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 inmensas gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén y amén. Bueno, bendito sea mi Dios. Muchas gracias. Qué bendición, ¿verdad, Moni? Qué bendición. Tú tienes una reunioncita ahorita. Sí. Chao. Entonces, despídete y dile chao. Bye. Sí, tiene que ser obediente. Pero es que hablando, mire, y no practica. Bueno, bendito sea mi Dios. ¿Cómo nos sentimos? Ideas, pensamientos, comentarios, dudas, inquietudes. ¿Interesante? Sí, interesante, Rafa. Qué bueno. ¿Cómo nos está yendo en las capillitas? ¿Cómo nos hemos sentido? Ha sido fácil para nosotros lo de las capillas. Voy a estar así como de perfil un poquito, ¿listo? Porque tengo aquí la